Cuando conocí a Jenny, era pura electricidad. No solo entraba a una habitación, la dominaba. Su risa podía hacer que los extraños se detuvieran en medio de una conversación. Y su ingenio tan rápido dejaba a cualquiera sin palabras, tratando de seguirle el ritmo. No solo era hermosa, era magnética. El tipo de persona que atraía a todos sin siquiera intentarlo. Y yo no fui la excepción. De hecho, fui su mayor admirador. Me tenía completamente cautivado con la energía que trajo a mi vida. Cuando nos casamos, pensé que había encontrado a mí, para siempre. Me imaginé a los dos como algo imparable, yo siendo el ancla firme y ella el torbellino lleno de emoción. Y durante un tiempo, funcionó. Nuestras diferencias se complementaban, equilibrando nuestros defectos. Pero en algún punto, ese equilibrio cambió. Al principio, no me di cuenta de las grietas, eran pequeñas, fáciles de ignorar. Jenny siempre había sido coqueta, pero parecía algo inofensivo. Parte de su encanto, algo que la hacía ser ella misma. Podía iniciar una conversación con cualquiera. Y siempre me gustó eso de ella. Pero, con el tiempo, lo que parecía inofensivo, se volvió cada vez más difícil de ignorar. Todo empezó poco a poco. Una mirada persistente a un mesero durante la cena. Una risa que parecía un poco demasiado entusiasta por el chiste de otra persona. Pequeñas cosas que, por sí solas, no significarían mucho. Pero juntas empezaron a formar un patrón que no podía dejar de notar. Recuerdo la primera vez que dije algo al respecto. Estábamos en una fiesta y la vi en medio de lo que parecía un momento privado con un chico que no conocía. No se estaban tocando, pero la forma en que hablaban, la manera en que ella inclinaba la cabeza y se acercaba a él, me hizo sentir un nudo en el estómago. Jenny, le dije esa noche cuando estábamos solos. ¿Qué fue eso allá atrás? Ella me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Qué fue que, tú y ese chico? No sé, se veían bastante cercanos. Ella puso los ojos en blanco y respondió con un tono despectivo. Ay, por favor, no seas ridículo, es solo un amigo. Solo un amigo, se convirtió en su defensa cada vez que lo mencionaba. Cada vez que su comportamiento me hacía sentir como si estuviera compitiendo por su atención. Lo ignoraba con una risa, acusándome de estar celoso o inseguro. Y cada vez que yo retrocedía, me convencía de que estaba exagerando. Pero esos sentimientos no desaparecían. Me empezó a consumir en los momentos tranquilos. Cada vez más fuerte con cada coqueteo sutil. Cada gesto de desdén. Cada vez que sentía que no era suficiente para ella. Lo peor no era el coqueteo en sí, sino la forma en que Jenny lo manejaba. Como si fuera mi problema, no el suyo. Se reía de mis preocupaciones y las convertía en bromas a mi costa. Oh, Isen, eres tan sensible, decía mientras movía la cabeza. Es lindo, de verdad, muy lindo. Esa palabra, lindo, se sentía como una bofetada en la cara. Mi incomodidad no era linda. Era real, y estaba carcomiendo los cimientos de nuestro matrimonio. Pero no importaba cuántas veces traté de explicarle eso. Ella nunca parecía tomarlo en serio. Con el tiempo, comencé a preguntarme si yo era el del problema. ¿Sería demasiado sensible? ¿Demasiado inseguro? Tal vez Jenny tenía razón. Tal vez solo era una mariposa social que vivía de sus conexiones. Pero incluso si eso fuera cierto, ¿dónde me dejaba eso a mí? No quería ser el tipo de esposo que vigilara a su esposa, que controlara su comportamiento o le dijera con quién podía o no hablar. Ese no era el tipo de relación que quería. Pero tampoco quería sentirme como una ocurrencia tardía en mi propio matrimonio. Como si siempre estuviera compitiendo por las migajas de su atención, mientras ella daba lo mejor de sí a todos los demás. El punto de quiebre llegó aproximadamente un año después de que estos sentimientos empezaron. Estábamos en otra fiesta, uno de esos eventos exagerados y deslumbrantes que a Jenny tanto le encantaban. Ella estaba en su elemento, mezclándose con todo sin esfuerzo, mientras yo me quedaba atrás, con una bebida en la mano, tratando de mimetizarme con el fondo. Fue entonces cuando la vi. Estaba al otro lado de la habitación, riéndose de algo que otro hombre había dicho. No lo reconocí, pero eso no importaba. Lo que importaba era la forma en que lo miraba. Como si fuera la persona más interesante del mundo. Como si le estuviera dando una parte de ella misma que hacía años no veía en mí. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era exactamente ira, era más bien resignación. Esto no era algo pasajero, ni algo que fuera a cambiar. A Jenny le encantaba la atención, la validación, la emoción de ser deseada. Y por más que la amaba,
No podía competir con eso. Más tarde esa noche, mientras íbamos manejando de regreso a casa, intenté, por última vez, alcanzarla. Jenny, dije, con una voz firme pero pesada. ¿Te das cuenta de lo que nos estás haciendo? Ella me miró confundida. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que no noto cómo actúas con otros hombres? Continué. La forma en que te iluminas con ellos, como si yo no existiera. Por un momento, no dijo nada. Y luego, con una sonrisa, respondió, oh, Isen, estás imaginando cosas. Imaginando cosas. Ese fue el momento en que supe que Jenny no iba a cambiar. Porque ella no creía que necesitara hacerlo. Para ella, todo esto estaba en mi cabeza, un problema que yo tenía que solucionar, no ella. Esa noche no dije nada más, porque no había nada más que decir. Pero en el fondo sabía que nuestro matrimonio pendía de un hilo, y que yo no sería quien sostuviera las tijeras. Debí haber sabido que la noche sería un desastre desde el momento en que llegamos. El lugar era uno de esos hoteles de lujo, con candelabros, que parecían costar más que todo mi salario anual cuando recién comenzaba. Por supuesto, Jenny lucía deslumbrante. Llevaba un vestido verde esmeralda que se ajustaba a su cuerpo, como si lo hubieran hecho exclusivamente para ella. Su cabello estaba peinado de esa manera que parece sencilla, pero que seguramente tomó horas perfeccionar. Estaba radiante, y lo sabía. Yo, por otro lado, me sentía como un accesorio. Un apoyo diseñado para completar la imagen de su vida perfecta. Cuando entramos al salón, ella sonrió radiante. Escudriñó a la multitud con la mirada, como si buscara a su próxima audiencia. Al principio, me quedé cerca de ella, estrechando manos, e intercambiando cumplidos con personas que apenas conocía. Pero Jenny ya estaba en su elemento, como pez en el agua. Así es como solían ser estos eventos. Jenny se mezclaba con todos. Y yo me quedaba atrás, intentando hacer una pequeña charla, con alguien que seguramente estaba igual de desinteresado que yo. Pero esa noche se sentía diferente. Había una tensión en el aire, sutil pero innegable. Y no tardé en darme cuenta del porqué. Era él. No lo reconocía, pero eso no importaba. Era alto, bien vestido, con esa seguridad de alguien que nunca ha oído la palabra no. Lo vi parado cerca de la barra, apoyado casualmente en el mostrador, con una bebida en la mano, escaneando la habitación, como si estuviera evaluando sus opciones. Y luego sus ojos se posaron en Jenny. Ella lo notó casi de inmediato. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, mientras se acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja. No sé si siquiera se dio cuenta de que lo hizo. Era uno de esos gestos suyos, un movimiento sutil que gritaba, «Fíjate en mí». Y él lo hizo. Intenté ignorarlo al principio. Tal vez no era nada, tal vez estaba exagerando. Pero a medida que avanzaba la noche, no podía quitarme la sensación de que estaba viendo algo desarrollarse, como si estuviera presenciando algo inevitable. Algo que no podía detener. Me quedé parado junto a una de las mesas altas, bebiendo mi trago y vigilando a Jenny mientras se movía por la habitación. Estaba en su elemento, riendo, gesticulando animadamente, pero de vez en cuando su mirada se desviaba hacia el hombre en la barra. Él no solo la miraba, la estudiaba, como si ella fuera lo único en esa habitación. Era como un rompecabezas que él no podía esperar a resolver. Cuando finalmente hizo su movimiento, todo pareció suceder en cámara lenta. Lo vi acercarse a ella, con pasos seguros que atravesaban la multitud. Jenny se giró hacia él, y su rostro se iluminó de una forma que hizo que mi estómago se retorciera. Intercambiaron algunas palabras, y luego ella soltó una risa. Una risa que no había escuchado en meses, plena y genuina, y toda para él. Apreté la mandíbula, intentando mantener la compostura. No era como si estuvieran haciendo algo abiertamente malo. No se estaban tocando, y desde la distancia podría parecer una simple conversación educada. Pero yo conocía a Jenny demasiado bien. Conocía la inclinación de su cabeza, la forma en que sus ojos brillaban, cuando se sentía realmente vista. Y ahora mismo, ella le estaba dando una versión de sí misma, que yo no había visto en mucho tiempo. Finalmente, no pude soportarlo más. Caminé hacia ellos, obligándome a mantener mis pasos firmes, y mi expresión calmada. Jenny me vio acercarme y sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Isen, ahí estás, dijo con un tono brillante y alegre, como si nada estuviera mal. Este es Lucas, trabaja en relaciones públicas.
Lucas se giró hacia mí y me extendió la mano. Isen, dijo suavemente, tienes una esposa bastante increíble aquí. Me ha estado contando todo sobre tus negocios, cosas impresionantes. Le estreché la mano, aunque su agarre se sentía hueco. Gracias, respondí de forma rotunda. Nos quedamos allí los tres por un momento, en un incómodo triángulo de tensión, hasta que Jenny rompió el silencio. Lucas solo estaba diciendo que tiene algunas ideas geniales para expandir tu base de clientes, dijo con entusiasmo. Deberían hablar. Forcé una sonrisa, tal vez más tarde. De hecho, esperaba robarte un rato, Jenny. No hemos tenido la oportunidad de ponernos al día en toda la noche. Su sonrisa vaciló por un instante, pero rápidamente se recuperó. Por supuesto, respondió mientras rozaba mi brazo con su mano. Discúlpame, Lucas. Mientras nos alejábamos, me incliné hacia ella, bajando la voz. ¿Crees que no te veo? Viéndolo desde el otro lado de la habitación. Se detuvo en seco y se giró hacia mí con una sonrisa burlona que hizo hervir mi sangre. Entonces mira bien, dijo con voz tranquila pero desafiante, porque estoy a punto de darle un espectáculo. Por un momento, la miré atónito. Esperaba que lo negara, que lo ignorara como siempre lo hacía. Pero esto era algo nuevo, una audacia que no sabía que tenía. Y se sintió como una bofetada en la cara. Me incliné hacia ella, mi voz fría y firme. Y yo estoy a punto de darte una dosis de realidad. Me voy antes de que la música se detenga. Su sonrisa vaciló un poco, pero nuevamente se recuperó rápidamente. Oh, por favor, dijo riéndose mientras se cepillaba los dientes. Me apartó como siempre lo hacía. No te vas a ir a ningún lado. Pero esta vez, se equivocó. El resto de la noche me quedé atrás, observando cómo Jenny se movía por la habitación como si nada hubiera pasado. Estaba radiante, encantadora y magnética, como siempre. Pero para mí, parecía una extraña, alguien a quien ya no reconocía y, honestamente, alguien con quien ya no quería luchar. Para cuando terminó la noche, ya había tomado una decisión. La dosis de realidad no era para Jenny, era para mí. No podía seguir fingiendo que esto era algo que podríamos arreglar. No podía seguir pretendiendo que Jenny era alguien que simplemente no era. Mientras salíamos de la fiesta y caminábamos hacia el auto en silencio, sentí una extraña calma. Sabía lo que tenía que hacer, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de hacerlo. Cuando llegamos a casa, el silencio entre nosotros era ensordecedor. Jenny pasó todo el camino revisando su teléfono, fingiendo que nada había pasado. Como si no hubiéramos intercambiado palabras que habían dejado grietas permanentes en nuestro matrimonio. Conduje en silencio, con los nudillos apretados alrededor del volante y la mente llena de todo lo que había estado conteniendo por demasiado tiempo. Al entrar a la casa, Jenny se quitó los tacones y fue directamente a la cocina. Se sirvió una copa de vino como si fuera cualquier otra noche. La miré desde la puerta, medio esperando que dijera algo, como para reconocer la situación que estábamos viviendo. Había estado en la fiesta, pensé, pero no. En lugar de eso, se apoyó contra el mostrador, girando su vaso y revisando su teléfono como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Me quedé allí por un momento, sintiendo una ola de incredulidad. ¿Así que esto realmente era así? ¿Así de poco le importaba nosotros? ¿A mí? Realmente no te importa, ¿verdad? Finalmente dije, mi voz serena pero cargada de peso. Me miró, su expresión era ilegible. ¿Me importa lo que? Me preguntó, su tono aburrido, como si estuviera cansada de nosotros, de lo que le habías hecho a este matrimonio, de cómo me has tratado. Terminé por decir. Jenny suspiró y dejó su vaso en el mostrador. Isen, estás siendo dramático otra vez. No pasó nada. Hablé con un chico en una fiesta. No es gran cosa. No se trata solo de la fiesta, le respondí, entrando a la cocina. Se trata de todo. El coqueteo, el desdén, la forma en que me haces sentir como si fuera lo último en lo que piensas cuando se supone que yo debería ser tu marido. Ella puso los ojos en blanco. Estás exagerando. ¿Por qué no puedes dejarlo pasar? Porque ya no quiero dejarlo pasar, respondí, chasqueando la lengua y levantándome, por primera vez esa noche, con la voz firme. Lo he hecho cientos de veces, Jenny. He ignorado la forma en que actúas con otros hombres. Me he tragado mi orgullo cada vez que me has hecho sentir pequeño. He intentado ser paciente, hablar contigo y hacer que esto funcione, pero tú no lo haces. ¿Te importa? Nunca te importó. Sus ojos se entrecerraron y, por primera vez, vi un destello de actitud defensiva. Eso no es justo, dijo.
cruzando los brazos. He hecho mucho por este matrimonio. ¿Cómo qué? Pregunté. Mi voz era más tranquila, pero no menos intensa. ¿Qué has hecho, Jenny? Lo hiciste, porque desde donde estoy parado, todo lo que has hecho es quitarme mi tiempo, mi energía, mi amor, y no has dado nada a cambio. Ella abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo. Su expresión se endureció. ¿Sabes qué, Isen? Tal vez este matrimonio fue un error. Tal vez simplemente no seamos el uno para el otro. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero en lugar de romperme, solidificaron algo dentro de mí. Ella no iba a cambiar, no iba a luchar por nosotros, y yo había terminado de luchar por alguien que ni siquiera podía admitir que había un problema. Tal vez tú, tienes razón, dije con voz fría y firme. Tal vez esto fue un error, pero te diré una cosa, es un error que no voy a seguir cometiendo. Me di la vuelta y caminé hacia el dormitorio, dejando a Jenny parada en la cocina. Mis manos temblaban. Mientras tomaba una bolsa del armario y comenzaba a empacar, no tomé mucho, solo lo esencial, ropa, artículos de tocador, algunos artículos personales. El resto podía quedarse, nada de eso importaba más. Jenny apareció en la puerta con los brazos cruzados. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Me voy, dije simplemente, sin molestarme en mirarla. Te lo dije en la fiesta, Jenny, ya terminé. Puedes darle tu show a quien quieras, pero no estaré aquí para verlo. Ella se rió, pero su risa sonó vacía. ¿No hablas en serio? Cerré la cremallera de la bolsa, me la colgué del hombro y me di la vuelta para mirarla. Nunca he sido más serio en mi vida. En ese momento, me miró como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Luego, su expresión cambió a algo parecido al pánico. Isen, vamos, estás exagerando, esto es ridículo. No, dije, caminando junto a ella hacia la puerta. Lo ridículo es cuánto tiempo me quedé pensando que las cosas cambiarían, pero no lo harán, no lo harás. No esperé a que respondiera. Salí por la puerta y la dejé cerrarla detrás de mí, con una finalidad que se sintió como un peso que se levantaba de mi pecho. Mientras me metía en mi coche y me alejaba, no sentí enojo ni tristeza, solo una extraña sensación agridulce de alivio. Había terminado de ser su audiencia, su red de seguridad, su ocurrencia de último momento. Por primera vez en mucho tiempo, era libre. Me sentí libre cuando me fui esa noche. Tomé una decisión, no más explicaciones, no más discusiones y no más intentos de hacerle ver lo que ella no quería. Jenny. Siempre había sido una experta en torcer las conversaciones, convirtiendo mis preocupaciones válidas en acusaciones de inseguridad o de exagerar, pero esta vez no le iba a dar la oportunidad. El mensaje de texto llegó casi de inmediato. El primero llegó justo cuando entré al estacionamiento del hotel donde había reservado una habitación. Isen, ¿en serio? ¿Dónde estás? Vuelve a casa para que podamos hablar. No respondí, no había nada más que decir, y honestamente, no confiaba en mí mismo para hacerlo de manera tranquila si respondía. Apagué mi teléfono y lo dejé sobre el escritorio de la habitación del hotel, colapsando en la cama con una mezcla de cansancio y alivio. A la mañana siguiente, cuando encendí el teléfono, vibró sin parar con mensajes que iban desde molestos hasta suplicantes y completamente enojados. Estás actuando como un niño. No hice nada malo y estás convirtiendo esto en un gran problema. Isen, deja de ignorarme. Todavía tenemos que hablar de esto. No respondí. Cada palabra que envió solo solidificaba mi decisión de irme. Ella no se disculpó ni reconoció lo que hizo. Solo trataba de recuperar el control de una situación que pensaba que podía manipular como siempre. Al tercer día, el tono de sus mensajes cambió. El desafío y la molestia dieron paso a algo más cercano a la desesperación. Isen, lo siento, está bien, podemos hablar. Por favor, prometo que esta vez escucharé. Esa palabra, escuchar, podría haber significado algo hace unos meses, pero ahora se sentía vacía. Jenny tuvo muchas oportunidades de escuchar antes de tener la oportunidad de ver cómo sus acciones me afectaban, de asumir la responsabilidad de mostrarme que nuestro matrimonio le importaba, pero no lo hizo, y ahora era demasiado tarde. A medida que pasaban los días, los mensajes se hicieron menos frecuentes, pero más emocionales. Te extraño, por favor no hagas esto, podemos arreglarlo, sé que podemos. No sentí la satisfacción que pensé que podría. Sus palabras ya no me dolían como antes, pero tampoco me dieron un cierre. En todo caso, solo me hicieron sentir triste, no por mí, sino por lo que habíamos perdido, por lo que podríamos haber sido si ella se hubiera preocupado lo suficiente como para intentarlo antes.
Todo se vino abajo. Empecé a escuchar sobre la reacción de Jenny a través de amigos en común. Uno de ellos, Tom, me llamó de la nada. Isen, hombre, dijo con tono cauteloso, me encontré con Jenny el otro día. Ella me contó qué pasó. ¿Lo hizo? Le respondí, con voz plana. Sí, ella está bien. No lo está manejando genial, dijo. No entiende por qué te fuiste. Eso salió de la nada. Me reí amargamente en ese momento. ¿De la nada? ¿Realmente? Ella lo está haciendo girar como si me hubiera ido sin previo aviso. Tom admitió, pero le dije, mira, Isen ha estado lidiando con esto durante mucho tiempo, aunque ella no quería escucharlo. Por supuesto que no, dije, temblando mi cabeza. Jenny es experta en ignorar las partes de la realidad que no le gustan. Tom dudó. No estoy diciendo que debas regresar ni nada, pero tal vez al menos deberías hablar con ella, darle un cierre. ¿Cierre? Repetí, incrédulo. Tom, pasé años intentándolo para hablar con ella, tratando de arreglar las cosas, tratando de hacer que se tomara todo esto en serio. A ella no le importaba antes, así que, ¿por qué debería creer que le importa ahora? Tom no tenía una respuesta para eso, y yo tampoco. Durante las siguientes semanas, los mensajes fueron escaseando. De vez en cuando recibía uno tarde en la noche que, me sentí crudo, sin filtros, y empapado en arrepentimiento. No sé cómo llegamos hasta aquí, nos extraño, lo siento, pero para entonces ya era demasiado poco y demasiado tarde. Sus disculpas se sentían como si fueran por su propio bien, no por el mío, como si quisiera absolverse de culpa más que tratar de arreglar las cosas. No bloqueé su número, no tuve que hacerlo. Ignorar sus mensajes no se trataba de castigarla, se trataba de protegerme. Cada vez que se comunicaba, sentía como si estuviera tirando de un hilo que finalmente había logrado cortar. No iba a dejar que me desenredara otra vez. Una noche, me senté en el balcón de mi nuevo departamento mirando la ciudad. Mi teléfono vibró a mi lado y, por un momento, consideré levantarlo, pero cuando vi su nombre en la pantalla, solo suspiré y dejé que el contestador automático me enviara un mensaje. No necesitaba escuchar su voz para saber lo que diría. Las mismas excusas, las mismas promesas, las mismas palabras vacías que me habían mantenido esperando demasiado tiempo, pero ya no era esa persona. Aprendí a dejar de esperar que Jenny cambiara. Ahora era el momento de concentrarme en cambiar yo misma. Las semanas después de irme fueron una mezcla rara de libertad e incertidumbre. Por un lado, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Ya no tenía que soportar la actitud desdeñosa de Jenny ni el dolor constante de sentirme en segundo lugar. Por el otro, sentía que daba un paso hacia el vacío. Durante tanto tiempo, mi vida había girado en torno a nuestro matrimonio, tratando de arreglarlo, tratando de hacer que funcionara. Ahora, por primera vez, tenía que descubrir cómo era la vida sin ella. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro. No es mucho, solo un dormitorio con muebles básicos y una vista del estacionamiento, pero se sentía como si fuera mío, sin armarios compartidos, sin recordatorios de Jenny en cada esquina, sin tensión en el aire, solo una pizarra en blanco. Desempaqué mis cosas lentamente, deliberadamente. Encontré una extraña sensación de satisfacción en la simplicidad de todo. El trabajo se convirtió en mi santuario. Me sumergí en mis proyectos y me quedé hasta tarde en la oficina, asumiendo tareas que había evitado durante meses, aunque no se trataba de evitar el dolor. No voy a mentir. Eso era parte de todo. Se trataba de recuperar el control, de demostrarme a mí mismo que podía prosperar por mi cuenta. Mis colegas notaron el cambio. Parece diferente, me dijo uno de ellos. Estás más concentrado. Solo asentí. Supongo que ahora tengo menos distracciones fuera del trabajo. Comencé a reconectarme con amigos que no había visto en años. Las redes sociales de Jenny y todo ese torbellino siempre habían sido lo primero, y en algún momento dejé que mis propias relaciones se fueran quedando atrás. Ahora me acerqué a esos viejos amigos y quedé con ellos para tomar un café o una cerveza, redescubriendo a las personas que siempre estuvieron allí, incluso cuando yo no estaba. Uno de esos amigos, Mark, me convenció de ir con él a caminar un fin de semana. Necesitas salir de la ciudad, me dijo. Aclara tu mente, confía en mí, te va a ayudar. No estaba seguro de eso. La naturaleza nunca había sido lo mío, pero estuve de acuerdo, y ahí estaba, de pie en el borde de un acantilado mirando kilómetros de naturaleza intacta. Sentí algo que no había sentido en años, paz. El ruido en mi cabeza se calmó, y fue reemplazado por el sonido del viento y los árboles susurrando. Fue un recordatorio de que el mundo era mucho más grande que mis problemas y que la vida seguía adelante a pesar de los desastres.
Hicimos esa caminata y fue un punto de cambio. Comencé a hacerme tiempo para mí de maneras que no había hecho antes. Empecé a correr. Encontré consuelo en el ritmo de mis pasos y el ardor constante en mis músculos. Me inscribí en una clase de cocina para aprender a preparar comidas que no vinieran de un menú para llevar. Incluso comencé a leer de nuevo, perdiéndome en libros que no tenían nada que ver con el trabajo o la autoayuda, solo historias que me recordaban la alegría de escapar mientras encontraba mi equilibrio. La vida de Jenny parecía desmoronarse. No iba a buscar actualizaciones, pero me llegaron de todos modos, por los susurros de amigos en común y las publicaciones ocasionales en redes sociales que se cruzaban en mi camino. No le está yendo muy bien, me dijo Tom un día mientras tomábamos café. La vi en una fiesta el fin de semana pasado. Y no era bonito, ¿sabes? Antes solía iluminar una habitación, pero ya no era así. No sabía qué decir. Una parte de mí se sentía reivindicada. Jenny finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones, pero otra parte de mí, la que todavía recordaba a la mujer de la que me enamoré, sentía una punzada de tristeza, no exactamente lástima, pero algo cerca de eso. Las historias seguían llegando. Jenny se había lanzado aún más al mundo social, pero no estaba funcionando. El encanto que antes había cautivado a todos a su alrededor parecía estar decayendo. Los amigos que solían estar pendientes de cada palabra suya ahora estaban cansados del drama, de la necesidad constante de atención, y sin mí allí para recoger los pedazos o darle la estabilidad que había dado por sentada. Su vida se estaba saliendo de su control. Luego estaban los mensajes de texto, que llegaban con menos frecuencia, pero cuando lo hacían, eran más crudos, más desesperados. No sé cómo hacer esto sin ti, todo se siente mal, te extraño, por favor, Isen, solo háblame. Nunca respondí, no porque no me importara. Me importó durante tanto tiempo que casi me rompe, pero sabía que hablar con ella no ayudaría a ninguno de los dos. Jenny necesitaba enfrentar su realidad, tal como yo había enfrentado la mía. Necesitaba entender que algunos puentes, una vez quemados, no se podían reconstruir. Un día recibí una llamada de uno de sus amigos más cercanos. Isen, odio molestarte, pero creo que deberías saber que Jenny está realmente luchando. No es ella misma, tal vez solo necesite saber de ti. Aprecio que me lo hayas dicho, le respondí, manteniendo un tono calmado, pero no creo que acercarme a ella solucione nada. Ella tiene que resolver esto por sí sola. La amiga suspiró, claramente decepcionada, pero no sorprendida. Lo entiendo, solo pensé que deberías saber. La verdad es que escuchar sobre las luchas de Jenny no me dio alegría, ni me dio cierre. Solo me recordó lo lejos que nos habíamos alejado, lo mucho que ambos habíamos perdido en el proceso, pero también reforzó algo que había aprendido desde el día que me fui: no pude salvarla, no pude arreglarla. Todo lo que pude hacer fue cuidarme a mí mismo y esperar que algún día ella encontrara una forma de hacer lo mismo. Mientras me sentaba en mi apartamento esa noche, mirando las luces de la ciudad, me di cuenta de algo: la espiral de Jenny ya no era mi carga, no era mi responsabilidad atraparla cuando cayera. Mi responsabilidad era conmigo mismo, con la vida que estaba reconstruyendo, con la persona en la que me estaba convirtiendo, y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió suficiente.